Desde niña he vivido en el lujo, pero también atada por cadenas invisibles. Soy Emilio Le, heredero de una de las familias más poderosas del país. Para la sociedad, mi vida era perfecta: coches de lujo, fiestas fastuosas, estudiar en las mejores universidades del mundo. Pero nadie sabía que detrás de todo ese esplendor, me sentía atrapada en una jaula dorada. Mis decisiones siempre las tomaban otras personas. Qué estudiar, con quién relacionarme, incluso qué vestir. No soy más que una marioneta en manos de mi familia. Desde que tengo 22 años, mi vida ha estado dominada por un hombre. Aaron, alto, con ojos misteriosos y un cuerpo entrenado durante años en el ejército. Mi familia decidió que necesitábamos un guardaespaldas personal, y él fue la elección perfecta. No solo es uno de los mejores en su campo, sino que también es muy leal. No habla mucho, pero observa todo. Al principio, su presencia constante me molestaba, como si fuera un recordatorio de mi falta de libertad. Pero con el tiempo, me di cuenta de que Aaron era más que mi protector. Se convirtió en mi confidente, mi refugio en un mundo donde nadie parecía entenderme. Aaron nunca me trató como el heredero mimado que todos pensaban que era. Para él, no soy Emilio Le, el futuro líder de un imperio, sino simplemente Emilio. Sus ojos no reflejaban ningún interés en mi riqueza, solo una extraña mezcla de respeto y algo más que no podía descifrar. Su lealtad era inquebrantable, pero había momentos en que sentía que me miraba con una mirada que me hacía dudar de sus verdaderos sentimientos hacia mí. Durante 6 años, Aaron fue mi sombra, mi protector silencioso. Pero lo que ninguno de los dos esperaba era que entre el deber y la lealtad surgiera algo mucho más grande. Algo está prohibido, algo que puede cambiarlo todo. La rutina con Aaron siempre ha sido la misma. Mantiene una distancia segura, lo suficiente para intervenir cuando hay peligro, pero nunca tan cerca como para invadir mi espacio. Al menos ese fue el caso al principio. Con el paso de los años, nuestra relación se ha transformado en algo que ninguno de los dos puede definir claramente. Al principio fue sencillo. Él me protegía y yo intentaba ignorarlo. Pero poco a poco las barreras empezaron a derrumbarse. No sé exactamente cuándo empezó a cambiar. Quizá fue la primera vez que lo noté mirándome más tiempo del necesario, o cuando su mano me detuvo en medio de la multitud, sujetándome por la espalda un segundo más de lo habitual. La sensación era sutil, casi imperceptible, pero la sentí, y eso me vuelve loco. Una noche, después de un evento solemne, llegamos tarde a la mansión. Me quité la chaqueta con enojo y la tiré al sofá mientras Aaron, como de costumbre, permaneció en silencio, observándome desde la puerta. Estaba harta de todo, de las sonrisas falsas, de la hipocresía en los negocios, de la presión que ejercía mi familia sobre mí. Me recliné en mi silla y suspiré. ¿Quieres que te deje en paz? Negué con la cabeza. No quiero estar solo. No cuando la única persona que me hace sentir viva es él. Se acercó más, pero no demasiado. Nunca demasiado. Me miró con expresión tranquila, como si nada pudiera afectarle. Pero lo conocía lo suficiente como para notar los pequeños detalles. El ligero apretón de su mandíbula, el apretar sus manos en puños cuando pensaba que no estaba mirando. Aaron, murmuré. ¿Sí? No entiendo qué quiere decir. Él no sabía por qué lo llamé. Simplemente sentí un impulso, una necesidad de que él rompiera la distancia entre nosotros, pero no lo hizo. Yo nunca hice eso frustrado. Me levanté y me acerqué más de lo necesario. Sentí el calor de su cuerpo, la solidez de su pecho a solo centímetros del mío. No se movió, pero su respiración se hizo más profunda. Me atreví a extender la mano y tocar la solapa de su chaqueta. Un toque pequeño pero cargado. No tienes que quedarte conmigo esta noche. Le dije que podía irse, solo para ver cómo reaccionaba. Es mi deber protegerte, respondió con firmeza. No hay ningún peligro aquí. Hubo un silencio tenso entre nosotros. Sus ojos oscuros miraron directamente a los míos, como si estuviera buscando algo, una señal. Sin pensarlo, mi mano se deslizó por su brazo hasta su muñeca, sintiendo la piel cálida bajo mis dedos. Su expresión se puso rígida, pero no retrocedió. Emilio, su voz sonó más profunda de lo habitual. Quítate de mi camino.
le desafié. No lo hizo. En cambio, su respiración se volvió más caótica y sus pupilas se dilataron ligeramente. Sentí su mano levantarse, vacilante, hasta que sus dedos tocaron mi mejilla. Un toque ligero, como si estuviera probando algo prohibido. Mi pecho se apretó. Lo quiero. Lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero hasta entonces nunca me atrevía a admitirlo. Me incliné ligeramente hacia adelante, acortando la distancia. Fue entonces cuando reaccionó. Aaron dejó escapar un suspiro reprimido y dio un paso atrás. No podemos. Duele más de lo que pensaba. Pero en sus ojos no había rechazo sino lucha. Su autocontrol está en juego y eso me da esperanza. Sin decir otra palabra, giró sobre sus talones y salió de la habitación. Me dejó allí, con el corazón palpitando con fuerza y sabiendo que, por primera vez, el muro entre nosotros estaba empezando a derrumbarse. Los días siguientes fueron extraños. Aaron y yo nos veíamos más a menudo, casi siempre en situaciones que, antes de aquella noche, habríamos considerado completamente normales. Pero algo había cambiado. Algo que no podíamos negar, aunque tratáramos de ignorarlo. Al principio intenté mantener las distancias. Sin embargo, la tentación de ver su rostro, de sentir su presencia cerca de mí, era demasiado fuerte. Aaron no hablaba mucho, como siempre, pero sus ojos, esos ojos que antes parecían ser capaces de leer mi alma, ahora me miraban con algo que no podía identificar. Ya no era solo el protector distante. Ahora había algo más personal en su mirada. Una tarde, después de un día agotador de reuniones de negocios, me encontré en la mansión con Aaron. Como siempre, se mantenía cerca, casi a 1 metro de distancia, vigilando cada movimiento, cada respiración. Yo me estaba acostumbrando a esa proximidad, a la sensación de que, aunque todo a mi alrededor se derrumbara, él estaría ahí, tan inmóvil y firme como siempre. «¿Por qué no te relajas un poco, Aaron?», le dije con una sonrisa burlona, mientras me recostaba en el sofá. Mi tono era juguetón, pero dentro de mí algo ardía. Aaron se quedó en la puerta, su figura como una sombra protectora. Levantó una ceja, la única señal de que había escuchado lo que decía. «No estoy aquí para relajarme, Emilio». Me reí y me estiré, haciendo un esfuerzo por no mirarlo demasiado, pero no pude evitarlo. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por un segundo, todo lo demás desapareció. Era un momento tan sencillo, tan cotidiano, pero en él se escondía la complicidad que ni siquiera habíamos reconocido aún. «Vamos, Aaron, no soy tan malo como dicen», bromeé, acercándome a la mesa y tomándome un trago de agua. Intenté mantener la compostura, pero la proximidad de él me desarmaba cada vez más. Aaron no dijo nada, pero cuando pasé cerca de él para ir a la cocina, pude sentir su mirada fija en mí, como si estuviera midiendo cada uno de mis movimientos. Algo dentro de mí se aceleró. Sin pensar, me acerqué un poco más de lo necesario, dejando que mi brazo tocara el suyo. Fue solo un roce, pero ese contacto, tan simple, provocó una oleada de electricidad que recorrió todo mi cuerpo. Aaron no se apartó, pero tampoco dijo nada. Solo hubo un momento de silencio, un silencio lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos. Pasaron los días, y como era de esperarse, no pude evitar seguir jugando con él. Era como un juego extraño, uno en el que ambos sabíamos que algo estaba pasando, pero ninguno de los dos se atrevía a dar el siguiente paso. Le tocaba el brazo, rozaba su espalda cuando pasaba por su lado, y en ocasiones, cuando me levantaba del sofá o me sentaba, me aseguraba de acercarme un poco más de lo normal. ¿Y él? Aaron parecía estar aguantando todo, o al menos eso creía. Pero un día, durante una de nuestras habituales sesiones de entrenamiento, en las que solíamos practicar combate cuerpo a cuerpo para mantenernos en forma, algo cambió. Luchábamos, como siempre, de una manera casi mecánica, aunque siempre con una cierta competitividad. Yo estaba ganando, por supuesto, pero algo en su mirada me dijo que no quería dejarme ganar. De repente, sentí su mano en mi cintura, empujándome hacia atrás. Mi cuerpo reaccionó al instante, y en el caos de la lucha, nuestras caras estuvieron demasiado cerca. Aaron me miró fijamente. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de determinación y algo más. Algo que no sabía cómo describir.
Fue entonces cuando, sin pensarlo, me acerqué, casi sin control, y mi mano se deslizó por su pecho, deteniéndome en su cuello. ¿Aarón?, murmuré, con una sonrisa provocativa en mis labios. Por primera vez, él no se apartó. En su lugar, su mano se posó suavemente sobre mi mejilla, la respiración se volvió más pesada, y en ese momento, su mirada se suavizó, como si ya no pudiera negar lo que estaba pasando entre nosotros. Fue solo un segundo en el que todo cambió. Y antes de que pudiera darme cuenta, sus labios estaban sobre los míos. No fue un beso apasionado, sino algo más suave, como si ambos estuviéramos probando el agua antes de sumergirnos completamente. Pero el mundo, por un breve momento, desapareció. Ya no éramos el protector y el protegido. Ya no éramos el jefe y el subordinado. Éramos simplemente Emilio y Aarón. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad, pero sin apartarnos el uno del otro. «No lo hagas», dijo Aarón con voz grave, casi inaudible. Pero algo en su tono me decía que no estaba seguro de lo que estaba pidiendo. Me acerqué de nuevo, sin poder detenerme, y le susurré al oído: «Es demasiado tarde, Aarón. Ya lo hemos hecho». Era una mañana soleada, pero la atmósfera en la villa era densa y tensa. Desde nuestra última noche juntos, mi relación con Aarón ha tomado un giro irreversible, a pesar de nuestros esfuerzos por mantener una fachada de normalidad. Sé que lo que estamos haciendo no es algo que mi familia aceptaría. A pesar de todo, todavía no puedo detener la conexión entre nosotros. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, parecía abrirse todo un universo entre nosotros. Pero como era de esperar, mi madre, con sus agudos instintos y su preocupación por mantener la apariencia de perfección de la familia, empezó a sospechar. Él siempre me había vigilado de cerca, pero después de ese beso robado, no tuve ninguna duda de que algo en mi comportamiento había cambiado. Mis gestos hacia Aarón y las sonrisas furtivas que intercambiamos no pasaron inadvertidos. Una tarde, mientras estaba en mi oficina revisando unos documentos, sentí que alguien me estaba observando. Al levantar la vista, vi a mi madre parada en la puerta. No sabía cómo describir la expresión de su rostro. Ella no dijo nada, pero sus ojos no dejaban lugar a dudas. Parecía que sabía algo. La forma en que salió de la habitación con una calma tan inquietante fue todo lo que necesitaba para saber que este no era el final. Unos días después, me enteré de que había contratado a alguien para que nos siguiera. No tardaron mucho en darse cuenta de lo que estaba pasando entre Aarón y yo. La relación que habíamos formado, aunque secreta, ya no podía ocultarse. La familia Lee no aceptaría que el heredero tuviera una relación con su guardaespaldas personal, un hombre de bajo rango con antecedentes militares, y mucho menos alguien tan cercano a ellos. Y como si el destino nos estuviera tomando el pelo, la tormenta estalló con la fuerza de una tormenta tropical. Una noche, mientras estábamos cenando, mi padre me miró con enojo en sus ojos. La atmósfera pesada entre nosotros se disipó cuando dejó caer un sobre la mesa. Dentro había una carta que parecía ser de alguien de la familia. Mi padre leyó esa frase en voz alta, y las palabras que salieron de su boca me provocaron escalofríos. «Escuché sobre ti y Aarón», dijo, con la voz llena de ira. Mi madre lo observaba desde el otro lado de la mesa, con la expresión vacía que había logrado dominar. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero traté de mantener la calma. Sin embargo, mi padre no me dio tiempo para explicarme. Su ira iba en aumento. «Este hombre no es solo tu protector, Emilio, es un traidor, un simple guardaespaldas». Su voz resonó por toda la habitación. «No permitiré que destruyas el legado familiar por alguna pasión irracional. Este problema ha terminado». Intenté hablar, pero la rabia en sus ojos me paralizó. Mi padre siempre ha sido una persona controladora, y ahora parece decidido a destruir todo entre Aarón y yo. «Eres mi hijo, ¿y esto es lo que decidiste hacer? Traer un hombre como Aarón a mi hogar, a mi vida. Esto es un insulto, Emilio. Será despedido inmediatamente. Y tú lo olvidarás». Mi voz sonaba entrecortada, pero aún así intenté protestar. «No lo son. No quiero que lo echen. Aarón es más que eso. Tú eres todo para mí». Pero mi padre, sin entender lo que estaba pasando, simplemente me miró con desprecio.
El problema no es solo que lo quieras. El problema es que este hombre no está a tu nivel, ni siquiera cerca. Y no toleraré esto si continúa avergonzándonos. Su decisión entonces no fue solo despedir a Aaron, sino algo peor. Mi madre, siempre calculadora, ideó un plan para asegurarse de que Aaron nunca pudiera acercarse. Empezaron a difundir rumores sobre él, que había robado dinero de la empresa, que era corrupto. Mi familia no se rinde ante nada, ni siquiera ante la mentira más sucia. A Aaron lo acusan de un crimen que nunca cometió, y pruebas ingeniosamente fabricadas lo llevan al borde del juicio. El miedo se apoderó de mí, pero mi deseo de salvar a Aaron era más fuerte que cualquier cosa. No puedo permitir que esto suceda. No puedo dejar que lo destruyan. Desesperado, intenté por todos los medios salvarlo. En ese momento apareció Darío, el hermano de Aarón, como un ángel caído del cielo. Fue miembro de la familia durante mucho tiempo, pero su traición a la familia le llevó a su expulsión. Sabía que buscaba venganza, y cuando me contactó, su oferta era al mismo tiempo peligrosa y tentadora. Puedo ayudarte, Emilio. Si me dejas hacer lo que quiero, puedo asegurarme de que tu familia pague por lo que le hicieron a Aaron. Sus palabras eran frías, calculadoras, pero también llenas de promesas peligrosas. Sabía a regañadientes que no tenía otra opción. A mi lado, Aaron estaba al borde de perderlo todo, y yo, atrapada entre el amor y la traición, decidí correr el riesgo. La noche estaba envuelta en sombras, y el aire pesado se colaba por las rendijas de la ventana. Sabía que había llegado el momento. Si me quedaba, Aarón seguiría siendo un prisionero, un hombre encadenado por las decisiones de mi familia. Y yo sería un hombre que nunca conocería el amor verdadero, obligado a casarme con alguien que no amaba, condenado a vivir una vida que no había elegido. Tomé una respiración profunda mientras miraba la puerta de su habitación. No podía quedarme, no podía permitir que Aarón perdiera su vida por mí. Y sin embargo, cuando me acerqué, mi corazón latía con fuerza. La necesidad de verlo una última vez me invadió por completo. Entré en su habitación con cautela. Allí estaba, sentado en la cama, mirando al vacío. Me acerqué lentamente y, sin poder evitarlo, las palabras salieron en un susurro. Aarón, tengo que irme. No quiero que sigas por mi culpa. Él levantó la mirada, sus ojos oscuros reflejaban dolor, pero también una determinación inquebrantable. No, Emilio, no te vayas. No voy a dejarte enfrentarte a un futuro sin libertad. Juntos, podemos huir. Un destello de esperanza encendió mi pecho. En ese instante, la decisión estuvo tomada. No podíamos quedarnos, no podíamos seguir atrapados por las cadenas de la familia Lee. Planeamos huir al amanecer, salir del país y empezar de nuevo en algún lugar lejano, donde no pudiéramos ser alcanzados por el peso de nuestro pasado. Partimos en silencio, con la mirada fija en el futuro que habíamos decidido forjar juntos. Pero cuando llegamos al aeropuerto, nos encontramos con la fría realidad. La familia Lee había anticipado nuestro movimiento. Fue como si la ciudad entera nos hubiera dado caza. El caos estalló cuando nos rodearon, y no tuvimos más opción que luchar por nuestra libertad. Los hombres de mi familia nos perseguían sin piedad. Aarón, con su entrenamiento militar, me protegió como siempre lo hacía. Pero en el fragor del enfrentamiento, él fue herido. Un golpe certero lo hizo caer al suelo, pero no se rindió. La furia en sus ojos me hizo seguir luchando a su lado. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un vehículo apareció en la distancia. Era Darío, el hermano de Aarón. No lo hacía por lealtad, sino por venganza, por el deseo de hacer pagar a la familia Lee por todo lo que había sufrido. Nos ayudó a escapar, pero no por amor fraternal. Aún así, nos dio una oportunidad, y con eso bastó.